Bueno, pues ahora, ya que hemos visto los 3 arcanos mayores de esta tirada, el 20, el 21 y el 5, vamos a hacer la sumatoria a nivel numerología de estos 3 arcanos, ¿vale? Y tenemos 41, el número 46, ¿vale? Si lo llevamos, porque tenemos 23 arcanos en este tarot. El número 46 duplica. Entonces lo que hacemos es que sumamos el 4 y el 6 y nos va a dar el arcano 10. El arcano 10 va a ser, nos va a resumir en síntesis el triángulo vital de esta persona. El arcano 10 es la rueda de la fortuna. En tarot habituales, en este caso, en esta tirada no ha salido, esto no lo he dicho, los arcanos que quedan fuera de la tirada en el momento, en el periodo, más que en el momento, en el periodo. Yo hablaría de que los arcanos pueden abarcar, ahí no te puedo garantizar nada, pero vamos a dejarlos en amplios periodos de vida. Bueno, pues el conjunto habla de que por destino a esta persona le tocaba pues ser como es. La rueda de la fortuna habla, hay por ahí también refranes antiguos, ¿no? Yo le escuchaba mucho decir a mi abuela, sobre todo, madre eres, hija serás, así como obres, contigo obrarán, tacatá, tacatá. Bueno, en definitiva, hasta donde yo llego, hasta donde mi ser me ha permitido acceder, es que, bueno, tenemos muchas encarnaciones. Yo que he sido una persona pues que siempre me ha interesado el tema del esoterismo, lo traigo de bases, de mi abuela, también hay que decir, pero que no tenía nada claro, Ahora no es que tenga mucha claridad, porque ya te digo que no puedo sentar cátedra. Si estamos aquí es porque no hemos concluido aún nada, entonces, pero sí, alguna experiencia parece que ya tengo. Bueno, pues esto de las reencarnaciones, yo hace ya años, me acuerdo que veía, ay, haciendo tal curso en tal sitio, puedes acceder a vidas pasadas. Y yo para eso siempre he sido muy puñetera. O sea, yo no creo que las energías que son invisibles, intangibles, y que además encarnan en nosotros para que seamos más funcionales en el planeta Tierra, no tan malévolos, no tan sangrientos, ¿no? Pues arriba estoy segura de que no tienen bancos, que son los auténticos diablos, para mí. Bueno, sin meterme más con los pobrecitos bancos, bueno, pues yo por mi cuenta dije, mira, yo voy a coger esto de aquí, que es lo que te animo a que hagas tú. Si estás teniendo la paciencia y has llegado hasta aquí para escucharme, lo que te animo es que, aparte de darte las gracias, pero no porque me estés escuchando, sino porque tal vez al escucharme tú llegues a tener una conciencia mucho más abierta que la mía y podrás recibir lo que tu ser te dé y así ser una fuente limpia de energía, no tóxica. Y eso me va a beneficiar a mí, a ti y a todos.
Es por lo que yo estoy haciendo estos vídeos. No por el ego de decir, no va por ahí la cosa. Bueno, pues ¿por dónde estaba? Por el número 10. La síntesis de los 3 arcanos, en arcanos mayores. Pero aquí hay una cosa que hay que prestarle atención, que yo se la presto. Tú haz lo que te dé la gana. Número 5, el 5 de espadas, la comparación, te acompaña al arcano del juicio más allá de la ilusión en la casa 1, perteneciente a la primera casa del triángulo vital. Yo lo busco si el arcano 5 me ha aparecido en la tirada de las 12 cartas. Y sí, no solo me ha aparecido en la tirada de las 12 cartas, me ha aparecido en la tirada del triángulo vital, en la casa 9, porque ahí tenemos al sumo sacerdote y al vacío, el arcano mayor número 5. Cuando esto ocurre, quiere decir que la persona, ya esa comparación que sale ahí, la ha integrado, la ha superado, ha admitido que no es más ni menos que nadie. Simplemente como ser encarnado, como ser humano que ha llegado a esa conclusión con el mundo, bueno, pues ahora ya sí, en su conciencia elevada mantiene sus sueños, pero ya no se compara. ¿Por qué? Porque está el arcano 5 en la casa 9 del triángulo vital. Vale, vámonos a la segunda carta, el 2 de oro, en la casa 5, segunda casa del triángulo vital. Vivir momento a momento. El número 2 yo lo busco en la tirada y miro a ver si está. Y está, pero no está en la... Mira, esto es curioso porque acabo de nombrar a mi abuela. Y he dicho, y no, os aseguro que no pensaba en hablar de esto que estoy hablando ahora. Pero bueno, no es curioso, todo es una cadena de energías. ¿El arcano 2 dónde está? Bueno, pues el arcano 2, que es la voz interior, que es la sacerdotisa en los tarots más habituales, está en la casa 4. Esa casa que os he dicho que tiene que ver con temas del triángulo oculto, con el hogar interno, ¿vale? Ese no preocuparte y decir, bueno, ya está, esto lo tengo claro, bueno, pues no le voy a dar vueltas a lo de atrás ni a lo de delante. ¿De dónde lo ha adquirido esta persona? De sus orígenes. Porque la casa 4 también tiene que ver cómo somos nosotros, qué maleta traemos a nivel genético, energético, de nuestros ancestros que han estado aquí en la Tierra, ¿vale? Que no tiene, en la casa 4 no se tiene que referir simple y llanamente a la madre o al padre de esta vida, ¿eh? Tú puedes tener una hija o un hijo y esa hija o ese hijo en esta reencarnación pues puede traer esa carga porque han sido sus proyecciones y a ti se te refleja en la casa 4. O sea, todo esto es mucho más amplio que no llamar a una 806 y preguntar si tu marido te está siendo infiel. No, nada que ver con eso. Bueno, pues esta persona, esa cosa, esa capacidad, esa conclusión, ese mundo, con ese momento a momento, pues
tenemos la voz interior en su arcano de la casa 4. Vale, vámonos a la tercera carta, a los sueños, al 6 de copas, en la casa 9, tercera casa del triángulo vital, acompañando al vacío, al sumo sacerdote, al hierofante. Vale. ¿Tenemos el arcano 6 en esta tirada de arcanos mayores? Pues no. Entonces ahí tú te preguntas y dices, bueno, ¿y entonces? Pues mira, entonces es que o no ha llegado ese momento del proceso vital todavía para tomar esa decisión, o bien, como el arcano, más bien yo me inclinaría por ahí, el arcano 6 va antes que el 20 y el 21, pues ya ese periodo, esa fase, ya la pasó la persona. Pero bueno, sigue manteniendo ahí los sueños. ¿Vale? A más vamos a seguir haciendo la disección sobre este triángulo, sin pausa pero sin prisa, y vamos a sumar ahora la sumatoria de estas 3 cartas. Tenemos el 5, el 2 y el 6. Tenemos el número 13. De verdad, si tienes paciencia para ver estos vídeos, porque van a ser una cadena de vídeos en una sola tirada de tarot, vas a ver la maravilla que es tener una conexión wifi directa con las energías cósmicas. Tenemos el número 13, ¿no? Sí, sé sumar. Vale, muy bien. El número 13 representa el arcano mayor de la muerte, la transformación. Buscamos en esta tirada si nos ha salido, y sí, anda que sí. Pues mira, lo tenemos en la primera casa del triángulo material. La casa que corresponde al signo de Tauro en una carta plana y a Venus. Bien. Bueno, pues como nos ha salido el arcano 13, lo tenemos en esta tirada, aquí ya sí que voy a decir que esos sueños, esa decisión, esa confianza a nivel institucional, esta persona, las consecuencias que ahora está viviendo en su vida son de decisiones tomadas en el pasado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está seguida de la carta número 9, cuando ponemos las 12 cartas, comienza con la casa 2 como primera carta del triángulo material. Bueno, y aquí ¿qué tenemos? Tenemos el arcano de la muerte. Bueno, pues paramos y en el siguiente vídeo vamos a seguir. No, espera. Aquí tenemos el número 13 y lo que no he hecho es la sumatoria del número 10 de la rueda de la fortuna, del cambio en el tarot de Sophie, que creo que antes no lo dije. Y también me enrollo mucho y me voy de un tema a otro. Disculpa. La rueda de la fortuna, cuando he puesto el ejemplo este que me decía mi abuela, de que hijo eres, madre serás, así como obres, así obrarás, bueno, pues yo, cuando al final, negándome a hacer cursos, pues por mi propia cuenta y porque me tocaba, así tenía que ser, me puse a indagar sobre mis otras existencias, una experiencia que no es para contarla, porque eso queda dentro de la persona, porque si yo la puedo contar, pero tú igual no estás en ese plano. Bueno, pues ahí lo que sí te voy a contar
es que yo siempre creía en la reencarnación, pero creía que te morías y que a lo mejor pues el siguiente chiquillo que nacía en la familia y tal, pues volvías a encarnarte ahí y sin más, ¿no? Y que no salíamos de la familia esta que teníamos, fíjate tú, estaba ahí muy corta. Y que además te morías y bueno, pues según esta filosofía, la otra, la de aquí, la de allá, pues a los 40 y tantos años volvías a encarnar, a los 42 días, o a los 20 o a los 30. Bueno, pues me llevé un planchazo y nada que ver con eso. Nada que ver con eso. A mí que la historia, es verdad, me gustaban mucho los temas esotéricos, pero la política y la historia pasaba de ella totalmente. Muy humanitaria, muy tal, pero es que pasaba totalmente de todo esto, de todo este tema. Pues de que yo accedí a 3 vidas, he accedido. Pero con una diferencia de años abismal. Con una diferencia a nivel físico de dónde vivías, a nivel geográfico, perdón, tremenda, que no me lo hubieran imaginado. Lo que sí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención porque sobre esto no he escuchado nada, es que en las 3 encarnaciones la primera letra del apellido, del primer apellido de esos 3 personajes, porque eran masculinos los que encarné, fíjate, qué curioso, eran personajes masculinos. Había 3 cosas en común. Y además con esta encarnación también mía, ¿eh? Y era la primera letra de los apellidos, la M. Curioso. Luego, por otro lado, el interés que motivaba a la persona. Eso va de una encarnación, a pesar de muchísimos años de diferencia, ya te digo, de una a otra a otra. El conocimiento de la encarnación final, porque yo os puedo decir y firmaros que de la familia física, orgánica que yo procedo, a mí nadie me instruyó desde pequeña ni en astrología, ni en ciencias ocultas, ni en magnetismo, ni en biomagnetismo, ni en puñetas. La única referencia que yo tenía, aparte de la conexión, que siempre la he sentido, con el sol, con el agua, con los árboles, con los bichitos, con los desvalidos, aparte de esa conexión natural en mí, era con mi abuela, que la llamaban bruja, la llamaban curandera, la mujer curaba con rezos de las lunas llenas cuando los niños estaban alterados, ayudaba a la partera en el pueblo, curaba empachos, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Pero aparte de ese tipo de cosas y haberme educado pues como española en una casa, eso sí, mi casa siempre ha tenido 2 polos. La parte masculina, de cara a la política, se iban más por la izquierda. Mi abuelo no tanto. Mi abuelo decía que izquierdas y derechas y centro eran todo lo mismo. El buen hombre había pasado por la guerra y por sus batallas no. Pero mi padre era más del Julián Rita. Y mi hermano también. Sin embargo, mi abuela, mi madre y mi hermana eran de la parte de las derechas, fíjate tú, y de la Iglesia Católica Apostólica. A mí, desde que tenía 6 años, porque antes hacíamos la comunión aquí en España a los 6 años. Pues yo desde que tenía 6 años, que hice la comunión con toda la ilusión del mundo,
A la semana siguiente, me acuerdo que íbamos otras niñas y yo a buscar al cura, al sacerdote, para que nos confesase antes de empezar la misa. Y bueno, hombre, pues allí estaba tomándose su trago, pero no en la iglesia, en el bar. Se llamaba don Pedro. Dejó de ser sacerdote este hombre, todo hay que decirlo. Y don Pedro, que nos tiene que confesar, que nos tiene que confesar. Y don Pedro estaba de nosotras. ¡Buah! Hasta el moño y un poquito más arriba el hombre. Y entonces ya salió con su vasito. Nos dijo, pero vamos a ver, niña, ¿habéis matado a alguien? ¿No, don Pedro? ¿Habéis robado algo? No, don Pedro. Pues entonces mirad al cielo, que Dios está en todas partes, confesaros con Él. Ya está. Mira, a mí, eso que dijo este señor, con 6 años, ¿cómo se me quedó tanto? Pero que ya dije, bueno, pues si me confieso con Dios, en cualquier sitio, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia a escuchar lo que usted me está contando? Sufría castigos. Cuando llegaba la hora de ir a misa y yo decía que no iba a misa, que era una tontería, pues mi madre me decía, bueno, pues tienes que ponerte a limpiar, tienes que hacer, bueno, pues vale, pues limpio, pues hago, pero no voy a misa. Y así era toda mi trayectoria, ¿vale? A través de los sueños yo he aprendido muchísimo. Hay una cosa que en otro vídeo, porque si no, interminable va a ser, pero bueno, entonces estábamos, que no se me ha ido la cabeza, el 13 de las cartas menores del triángulo vital y el 10 de la rueda de la fortuna. Por eso es lo de que hijo eres, padre serás, porque a lo mejor en una vida has sido muy rico o has tenido muchísimo poder, pero luego vienes a vivir en cierta medida las consecuencias de lo que tú has defendido, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y ojo, yo no me tomé ni LSD ni historias de estas alucinógenas para tener acceso. O sea, era un periodo vital de mi vida porque me tocaba energéticamente tener ese acceso sin más. Pero que no fueron alucinaciones. De hecho, cuando realmente llegas a tener ese acceso, o por lo menos a mí me pasó, de verdad que pedí perdón, sentí en el alma, comprendí, porque fue un momento en el que yo ya dije, pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué cojones he hecho yo para realmente estar viviendo y pasando por tantas y tantas historias? Y bueno, a raíz de ahí, pues de que yo vi realmente, pues, porque cuando nos morimos nos llevamos la conciencia, lo que nosotros en nuestra conciencia tenemos. A lo mejor un asesino que sea un asesino y lo haga de forma inconsciente, pues el tío va y resulta que no tiene que vivir ese karma ni esa historia, porque en su mente ni lo ha registrado. Vete tú a saber. Tampoco puedo decir que eso sea así, porque sí, pero vamos, que cuando yo tomé conciencia de lo que realmente había hecho en otras vidas, que ya te digo, siglos y siglos y siglos, nada de que te reencarnas en esta familia, no, ni mucho menos. Como nos volvemos esas chispitas de luz, esos puntitos que están ahí, que cuando miras lo que le llaman prana, le llaman chi, le llaman esa energía vital, pues vete a saber. Tampoco sé si una misma conciencia se dispersan muchísimos puntitos y hay muchas personas que están encarnando la conciencia al mismo tiempo o van por tiempos. Eso ya ahí, pues no lo sé. Pero sí sé que lloré, que sentí, que pedí perdón desde lo más hondo de mi ser y que comencé a aceptar al mismo tiempo de reconocer a determinadas personas, no todas, que con sus diferentes papeles
habían formado parte de esas otras vidas y que las había conocido, a unas las tenía en la familia, a otras las tenía fuera, en plan amistad. Y es una experiencia que agradeceré siempre, porque a partir de ahí fue como, primero, pasarlo mal, pedir perdón, perdonarme, hacer como un examen de conciencia. Esa confesión que haces contigo mismo, donde te quitas muchas máscaras, muchísima superficialidad. Y lo agradezco de verdad. Y no pagué ningún curso. Bueno, pues el número 10, triángulo vital, arcanos mayores, cambio, la rueda de la fortuna. Y el número 13, en cartas, comparación, momento, momento y sueños, forman el número 23. Con anterioridad te he dicho al hacer la sumatoria, y de verdad es que yo estoy haciendo este vídeo sin tenerlo programado, ni escrito, ni nada, pero es que es una cadena que sé que me toca hacerlo. Bueno, pues es el número 23. El número 23 engloba a esta situación del triángulo vital de esta persona. En el tarot de Osho Zen es el maestro. Pero el maestro es un maestro interior. Es un maestro interior. Es el maestro que no te dice, haz esto, te dice, yo he hecho esto. Tú puedes hacerlo igual. Puedes conseguir lo que yo he conseguido o mucho más. Porque aprendemos y enseñamos. Y yo solo puedo enseñarte cómo soy yo, cómo yo lo hago. Y depende de ti cómo lo integres, qué cojas y cómo avances. Bueno, y ya la disección del triángulo vital, de momento la tenemos hecha. Quiero que te des cuenta de una cosa. Creo que son 2, 3 vídeos los que tendré que hacer con 3 cartas. Aproximadamente 2 horas y pico. Pero quiero que te quedes con esto. Tú que me estás escuchando, no sé cuál es tu nivel de conciencia, ni de dónde, ni cómo eres. Mira, yo en el año 2002, cuando tomé la decisión firme de que los negocios que tenía, el dinero que ganaba, la pareja que tenía, entonces tenía 33 años, creo, no sé, por ahí. El caso es que pasé de tener unos ingresos, porque tenía una empresa de publicidad, ¿vale? Un gabinete de estética, tal. Pasé de tener unos ingresos de 2 millones y pico mensuales a 0 ingresos y muchas deudas. Pasé de tener un BMW, un coche de lujo, un piso de lujo, que no lo tenía yo, que en realidad lo tenía el leasing y lo tenía el banco, el piso. Pero bueno, dentro de este mundo ficticio, fantasioso que tenemos, que nos han acostumbrado a admitir, pues yo tenía esas cosas.
una señora de asistente en casa, una hija, en fin, mal educada, caprichosa, unos perros fantásticos, unos chow-chows, nada. Bueno, pues pasé de tener todo eso a quedarme totalmente endeudada y decir, no, es que esto es lo que yo quiero y esto es lo que no voy a admitir. ¿Vale? Comencé poniendo en venta, porque no hay cosa peor ni mejor que tener mucho y luego quedarte sin nada. Ahí ves realmente qué gente tienes a tu alrededor y te das cuenta que cero, patatero. Cuando en un periódico anuncié la venta de la sauna que tenía en la casa, la venta de la camilla de rayos UVA, de tal, porque tenía que comer. Claro, cuando tú vas a una asistenta social y presentas que necesitas ayudas para pagar un piso elevadísima la letra, que necesitas ayudas para esto y te dicen, bueno, dame la declaración de renta del año anterior. Sí, pero es que el año anterior, vamos, que no te dan nada. Y entonces, en los años que yo me separé, esta jerga aquella ahora de violencia de género de tal y de cual, pues tampoco existía. Ahí comencé yo a ver pues toda esta fantasía social que nos hacían, por ejemplo, obligatoriamente a ponerle chip a los perros, pero luego cuando tú ibas a una casa de ayuda a la mujer, de las poquitas que había, y decías, mira, es que tengo este problema, es que hasta que no te hiera tu marido, hasta que no, o sea, si no hay sangre, no hay violencia. Ese era el concepto, os lo aseguro. Y luego, por otro lado, aunque te hiriera, para irte a una casa de acogida con tu hija, sí, podías compartir una casa en el caso de que, ya te digo, te hubieran hospitalizado y te hubieran jateado bien, 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 bien. Pero los perros, los animales domésticos, que te obligaban a tener un chip por si los abandonabas, esos no te los admitían en las casas de acogida. En fin, te dejo con este tema ahora y pasaremos en el siguiente vídeo al segundo triángulo, al triángulo vital, al triángulo material, perdón. Venga, chaito. Bueno, pues estamos con el triángulo material. Va a estar dentro del mismo vídeo. Dije que lo iba a cortar, pero bueno, pues por cosas de la vida no se ha cortado. Aquí tenemos en la casa 2, que en una carta natal plana pertenece a la casa de Tauro, es una casa de tierra. Las tres casas, esto no lo dije en el triángulo anterior, las tres casas son de fuego. La primera, si lo dije, pertenece a Aries con Marte de regente, la segunda a Leo con el Sol de regente y la tercera